Muy buenos días a todos. Qué gusto verlos otra vez. La última vez fue por ahí de noviembre. Había compartido un estudio y le comentaba a Miguel que estaba preparando los siguientes. La verdad es que Samuel, como cualquier libro de la Biblia. Aló. ¿Sí se escucha? Bueno, voy a hablar más fuerte. Que Samuel, como cualquier otro libro de la Biblia, bueno, te puedes pasar toda la vida y no terminarías. Pero bueno, la idea es prepararte, ¿no? Hoy en día estoy preparándome para un examen que es para una certificación. Y bueno, te enseñan y aprendes y checas la calculadora, ves el manual, un montón de libros y demás. Pero pues a la mera hora es en el examen, ¿no? Ahí es cuando sabes si aprendes o no. Entonces le decía a Oscar cuando llegamos que cuando te paras aquí, pues sí impone. Sí impone Dios, imponen ustedes, ¿no? Pero todo lo guía Él. Pero siempre le decía a Miguel después de ese estudio, en estos meses, que sí lo estaba preparando. Sin embargo, no acabas. Entonces voy a tomar algunas recomendaciones, sobre todo las de Maru, las de mi mamá, la de Estelita y de todo, sobre todo la de leer un poquito más lento los versículos para que nos queden. Y si recuerdan, la última vez vimos el capítulo 4 de Primera de Samuel, que es justamente cuando Israel pierde el arca del pacto, el arca de Dios. Y en estos capítulos, en estos 4 capítulos de Samuel, nos centramos en diferentes personajes, si lo recuerdan. Y los habíamos seleccionado, además de cómo venía el libro orgánicamente, pues era para alimentar también este crecimiento espiritual. Sin embargo, en este capítulo, en el 5 y en el 6, no nos vamos a centrar en una persona. En realidad nos vamos a centrar en un objeto. Y este objeto, obviamente, pues es un mueble, básicamente. Un mueble que ocupa en este caso, después de estos 4 capítulos, ocupa dos capítulos de Samuel. Y bueno, la verdad es que este mueble, Dios ordenó a su pueblo que lo construyera. Y era una pieza, madera, hermosa. Era un cofre, básicamente. Le pusieron el arca. Pero nos va a enseñar muchas cosas en estos 2 capítulos. La idea de Dios al construir este cofre era pues que nosotros, o en su momento los israelitas, lo honraran, porque la voluntad de Dios era interpretar esto, que deseaba vivir con el hombre, deseaba vivir con su pueblo, pero de una manera pues tangible, y también que se manifestara para su propia voluntad, ¿no? Al menos esa es la parte que vemos en el Antiguo Testamento. Antes bueno, cuando hicieron el arca y todo esto, pues ya saben, Dios protegía a su pueblo con la nube para que los cubriera del sol en el desierto, y la columna de fuego en las noches para que los cubriera del frío. Y bueno, esta arca estaba en este lugar santísimo, era el lugar, pues, ahora sí que más puro de su tabernáculo. Y bueno, ahora, después de estos 4 capítulos, y cuando vimos que el pueblo de Israel va con este mueble creyendo que Dios estaba ahí, o sea, era una representación de Dios, pero Dios no estaba como tal, ¿no? Porque los abandonan en esta guerra y mueren muchos, y terminan matando a los 2 hijos de Elí. Elí, cuando sabe la noticia, muere. También su nuera muere. Bueno, una noticia terrible, ¿no? Pero ahora
esta arca en realidad tenía un plan de Dios, pero ahora con sus enemigos, en donde pues es la primera vez que el arca está fuera de su pueblo y pues va a visitar otros lugares, ¿no? Con un propósito. Quiero que abran sus Biblias y justamente leamos en 1 Samuel, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Dice, les voy a poner del 1 al 3. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Bueno, ¿qué sucedió aquí? Los filisteos, después de ganar esta arca, este trofeo, pues querían jactarse de su poder, ¿no? Y estar orgullosos de ello, ¿no? Por lo tanto pensaron, ¿dónde ponemos nuestro trofeo? Pues ya vamos a presumírselos a nuestros dioses, ¿no? Y bueno, pues ahí está Dagón, que era uno de los principales. Y bueno, pues se lo pone al lado del, mira, ya te conquisté, un nuevo trofeo, ¿no? Y entonces esta declaración de haber triunfado sobre el pueblo de Israel, pues era una realidad de ellos, ¿no? De sus mentes que habían tomado este arca y lo habían hecho un símbolo, ¿no? Y bueno, ahora sí que le decían a Dagón, oye, mira, pues ya lo logramos. Esta arca se ha convertido pues, en ese trofeo. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios de haber permitido que se llevaran su arca, ¿no? Y básicamente vamos a empezar con 2 lecciones en estos versículos. La primera es que esta imagen de Dagón que leímos, que estaba postrada, pues en realidad es una imagen de Dios recibiendo gloria de sus enemigos. Es decir, después de haber triunfado y los filisteos poner el arca de Dios como un trofeo, pues ven al día siguiente que Dagón no está donde estaba antes, está postrado frente al arca de Dios. Entonces dices, bueno, pues la verdad es que tú viste en el capítulo 4 cómo, bueno, en el capítulo 4, desde el capítulo 3, con los hijos de Elí, cómo el pueblo de Dios quiere manipular a Dios. Y justamente se llevan esta arca pensando que tenía este poder y podía librarlos de la guerra. Pero no fue así. Entonces ahora trata el mismo enemigo, el mismo filisteo, tratar de manipular a Dios, ¿no? Sin embargo, pues el mismo demonio se postra ante el arca, ¿no? Y da a entender la soberanía de Dios. En realidad, nosotros no vamos a poder anular esta soberanía de Cristo de Dios por más que podamos, ¿no? En este caso. Hay lugares en donde pues vemos que han tenido estos pensamientos los filisteos en ese momento, y vemos cómo las personas hoy también en día tenemos o en algunas ocasiones estos pensamientos de no, seguramente voy a hacer algo diferente a Dios y no voy a seguir el plan, ¿no? Ahí conocen a un Jonás que pues, no siguió el plan de Dios y bueno, le fue como en feria, ¿no? Ahora bien, es importante ver cómo los filisteos podían o pensaban que el arca la podían manipular así, ponerla y pues igual limpiarla o todo, tal como hacían con Dagón, ¿no? O sea, cuidaban a sus dioses, ¿no? Dioses que no podían hacer nada, ¿no? Y muchas personas hoy en día toman a Dios, pues lo colocan junto a ídolos, ¿no? No solamente a Dios como una idea, sino colocamos a Dios en un lugar donde hay otros ídolos más.
Algunos es, como decíamos en otros estudios y escuchando a Miguel, ¿no? Escuchando la Biblia, pues uno es, no sé, el poder, el orgullo y demás. Alguna vez después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, las personas que contrataban gente hacían un examen en donde ponían animales. Y entonces 5 animales y le decían a las personas, oye, pues pon el animal que piensas que sea, ¿no? Para no hacérselos largo, había uno en particular que era el orgullo y casualmente todos ponían ese animal hasta arriba como prioridad número 1 y la interpretación era que era orgullo, ¿no? Porque todos somos orgullosos, todos queremos ser el héroe, ¿no? Y bueno, pues aquí también los mismos filisteos querían ser los héroes y presumirlo ante sus dioses. Y todos tienen esta idea también de todos los caminos llevan a Roma. No solamente creían en Dagón, sino creían en otros dioses, ¿no? Pues uno más, pues no importa, ¿no? Si les ayudó a los judíos a salir de Egipto, pues también nos va a ayudar a nosotros como filisteos a salir de alguna que otra batalla, pero no era así. Ahora bien, ¿qué vieron estos filisteos cuando ven a Dagón en el cielo, ¿no? En el suelo. Pues él está acostado, pues me lo imagino, ¿no? Pues boca abajo. Y ante el arca de Dios adorándolo. Y la verdad es que el arca representaba al Dios vivo y verdadero, a pesar de la blasfemia que estaban haciendo los filisteos, a pesar de su arrogancia de decir le ganamos al pueblo de Dios. Y en lugar de sentirse o de admirarse, pues la verdad dice que lo levantaron y lo volvieron a colocar, ¿no? Seguramente es una coincidencia, ¿no? La verdad es que todo lo que se opone a Dios un día caerá y van a adorar a Dios igual que Dagón estaba poniendo la muestra. Estos filisteos, pues después de ver esto y volver a colocar a Dagón, seguramente estaban pensando, bueno, pues ¿cómo llegó ahí? Bueno, quién sabe, se cayó, pero estaba postrado. Bueno, tal vez fue un fantasma, ¿no? No sé. Pensaban tantas cosas que igual dijeron, bueno, es un fantasma, es el dios del viento. Tal vez alguien entró y lo puso así, una broma. Tantas cosas que pudieron haber pasado en la cabeza. Pero la verdad me parece divertido cómo le estaba jugando Dios una broma. Una broma para mostrar su poder poco a poco. Y la verdad es que Dios mostraba que no necesitaba una intervención humana para hacer algo. Era un arca y la verdad es que los demonios se arrodillan ante Dios y esta arca que lo representaba, bueno, no fue la excepción. La estaba ocupando Dios. Y uno de los mensajes que quiero darte en esta mañana, hablando de Dagón postrándose ante el arca, es que tenemos una oportunidad de glorificar a Dios. Una oportunidad y es una misión única. Y es para justamente experimentar las maravillas que tiene Dios en sus manos de ser un Dios verdadero y misericordioso, pero en nosotros. Y te lo voy a explicar un poquito más adelante. Volviendo a los filisteos en este momento, ellos piensan que es una coincidencia. Entonces al día siguiente ven y ponen a Dagón nuevamente postrado. Ven nuevamente postrado a Dagón en el suelo. Pero esta vez había algo diferente. Y quiero que lo leyamos, ¿no? Dice 1 Samuel 5:4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces imagínate la escena, ¿no? Yo creo que pensaron que no puede ser una coincidencia esto. Un día antes estaba postrado uno de sus dioses más importantes, ¿no? De sus ídolos. Y el día siguiente otra vez, pero adivinen qué, la cabeza y las manos cortadas, ¿no? O sea, ¿qué podían pensar los filisteos? Pues fue coincidencia, fue el viento, fue alguien. Pero seguían creyendo y dicen, no puede ser, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos filisteos
Si pudiéramos simbolizar la cabeza y las manos en un pueblo guerrero con este Dios, considero que la cabeza era el conocimiento que tenían, ¿no? Estos filisteos, bueno, pues eran, en la historia, pues eran los asirios y fenicios, y de ahí vienen todos, y pues la verdad, humanamente, pues civilizados, ¿no? O avanzados en tecnología. Pero este pueblo guerrero, además de esta cabeza, que era la cabeza de Dagón que estaba ahí tirada, yo creo que las manos representaban el poder con el que tenían, el poder militar por esa tecnología, ¿no? Y a Dios no le importaba, mira, botó la cabeza, botó las manos, ¿no? No importa la fuerza, no importa el conocimiento, ¿no? Dios sacudió a Dagón. Y aquí viene la segunda lección. Es decir, ¿qué podemos sacar de estos versículos tan poco que hemos visto, ¿no? De estos 4, ¿no? Dios en el Antiguo Testamento, pues, moraba en esta caja, ¿no? Lo demostraba, así la pidió, llamada el arca. Y el arca, obviamente, como les decía, pues moraba en este lugar santísimo dentro del tabernáculo, que es algo que él pidió también, ¿no? Una obra suya, de su elección. Él lo determinó así en el Antiguo Testamento, y bueno, lo veíamos con Alex, ¿no? En esos 2 eventos, no solamente en el tabernáculo, sino después en el templo de Salomón, ¿no? Vivía según, o sea, todavía en un lugar, ¿no? Ahí lo escogió Dios, ¿no? Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, había algo todavía mucho más espectacular que ver a Dios en una nube para cuidar a los israelitas, y en una columna de fuego y en un arca. Lo más impresionante en el Nuevo Testamento era que el mismo Dios había bajado con nosotros, ¿no? La misma sangre de Jesucristo se movía igual que el arca, pero ahora no nada más era una sola cosa, no era una cosa que viajaba geográficamente, sino era la sangre de Cristo de quienes lo recibían. Ya eran varias arcas, ¿no? Supongámoslo así. Las personas que recibían el regalo se podían mover igual por todos lados, y así fueron los viajes misioneros, ¿no? Varias arcas llenas de la sangre de Cristo por todos lados, todos sus misioneros, ¿no? Y bueno, la verdad es que la idea de venir y no venir de un lugar físico, de un arca, a varias, la verdad a mí me impresiona. Me impresiona porque aquí estamos nosotros también. Y justamente a nosotros, a los que aceptamos este regalo y nos arrepentimos, y no como estos filisteos que se quedaron viendo, bueno, tal vez fue otra coincidencia que esté cortado, ¿no? Y nos humillaron, ¿no? Pero considero que muchos aquí sí. Y digo, ahora tú y yo somos esa morada de Dios, somos su templo. Y albergamos esa esperanza de Cristo, de salvar y poder compartir este evangelio, y poder decirles que Dios también ama a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y decirles que hay una opción, ¿no? No tienen que ser orgullosos como estos filisteos, sino pueden tomar otro camino. Ahora, uy, se me fue, perdón. Aquí está. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas desde el Antiguo Testamento que se han arrepentido y creído en la promesa de Jesucristo en el Nuevo, ¿no? Al igual que Dagón, ningún ídolo en el corazón, si tú lo aceptas, tendrá la capacidad de levantarse nuevamente. Dios entrará y tirará cualquier ídolo que tengas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Nosotros tenemos un altar o altares. Cuando conocemos a Dios, y cuando Dios llega, debe de tirar todos ellos, ¿no? A través del poder de su Espíritu. Es esto la salvación, es creer en Él. Pero ahora podemos predicar a Cristo en la cruz, no solamente con el arca, ¿no? sino con la cruz.
creer en esa persona que colgada en una cruz se sacrificó por nosotros para salvarnos, ¿no? Dice Pablo en Romanos 6:6, si quieren lo leemos, me voy para allá. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, Pablo dice que tenemos un antiguo yo, ¿no?, que en realidad fue crucificado también, para que el cuerpo de nuestro pecado sea reducido tanto como el cuerpo de Dagón, cortado, ¿no? Y que cuando realmente probamos la salvación, sabemos lo que va a suceder, que todo lo que vivimos antes no podrá igualar el poder de Dios desde ahora, porque ahora fuimos liberados. ¿De qué fuimos liberados? Del pecado. Y debido a que estamos ahora bajo la gracia de Dios y fuera de la ley, el pecado ya no tendría autoridad sobre nosotros. Y ese es el asunto, es decir, ok, sí, me arrepentí, creo en Dios, ya no tendría que tener el pecado autoridad sobre mí. Que Dios va a tirar todos estos ídolos en mi corazón, ¿no?, en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu. Yo no pensaría igual que los filisteos cuando miraban entre sí, dicen, viendo a Dagón igual, preguntándose tal vez, oye, ¿este sí será el Dios de dioses? ¿Este sí será el Dios vivo y verdadero del que hablan los israelitas? ¿Será él? No puede ser tanta coincidencia que haya degollado a uno de nuestros dioses, ¿no? Sin embargo, a pesar de que veían este milagro, esta prueba, hay una negativa a la resistencia de abrazar la verdad de Dios. Porque si recordamos lo que sucedió en el versículo 5 de 1 Samuel 5, dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón y Azot hasta hoy. Es decir, no se sorprendieron demasiado. En lugar de romperse, de quebrarse ahí, de ver lo que habían hecho con su Dios y de arrepentirse, pues hacen otra tradición. Porque debido a que las manos de la cabeza y sus manos estaban al pie de la puerta, los filisteos decidieron, bueno, pues vamos a entrar a la casa, pero pues ahora en lugar de pisar el umbral, pues mejor lo saltamos, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento que tienen. En lugar de asombrarse, dicen, no, pues vamos a hacer otra cosa, ¿no? Vamos a hacer otro rito. Para entrar, pues tendremos que saltar, ¿no? Y pues sí, no se humillaron, no fueron conmovidos, no se sorprendieron. Y esa es una reacción de cualquier otra persona que hoy escuche el Evangelio. Es decir, no están dispuestos a perder y dejar ir lo que han conocido por tanto tiempo. Y tú no los vas a hacer cambiar. Cuando tú hablas con alguien y le dices, no, pues es que la religión, no, pues es que no vas a tener nada, no, pues es que Dios te va a dar una vida espiritual, pero la persona te empieza a decir, no, pues es que el Australopithecus, no, pues es que el poder y el dinero y lo que quiero y demás. Por más que tú lo intentes, no vas a poder cambiar su manera de pensar, su cultura. Eso no es de nosotros, eso es de Dios, ¿no? Y bueno, la verdad es que tener estos ídolos y no soltarlos es lo que muchos no van a poder hacer todavía. Digo, si a nosotros nos costó, ¿no? O sea, entender esta parte, pero cuando Dios nos convenció, bueno, pues la verdad es que no tuvimos de otra más que inclinarnos y postrarnos ante Él, ¿no? Pero Jesús proporcionó una visión increíble, porque a pesar de que la mayoría lo rechazaba, no es un gran misterio y no es porque su verdad no sea lo suficientemente convincente. No la aceptaban. ¿Por qué? Y Alex lo dijo hoy. Vamos a Juan 3:19.
Dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que detrás de todas estas persuasiones filosóficas y detrás de todos los argumentos académicos que podemos escuchar hoy, detrás de todos los problemas y dudas personales que tiene cada uno de nosotros, pues algunos son sinceros y verdaderos, pero la mayoría de las personas no. Todo esto es por una causa fundamental. Es decir, ¿cuál es esa causa de por más que tú le digas, oye, vivo una vida que nunca hubiera imaginado? No es que sea de dinero, no es que sea totalmente de salud, no. Tengo una vida en donde Dios la guía, creo en Dios, creo en que Él me salvó. O sea, no es eso, ¿no? Es que quien ve la luz y no va hacia ella, es muy fácil, ama más la oscuridad, ama más el pecado. Dicen que el hombre descubrió el fuego, ¿no? ¿Por qué lo descubrió? Porque no quería más estar en la oscuridad. Sin embargo, bueno, la luz vino al mundo y el hombre no la aceptó. Tenemos que renunciar a esa oscuridad. Y las personas que escuchan el Evangelio, que nosotros compartimos como esta arca llena de la sangre de Cristo por todos lados, pues es como esa luz que llega a esas vidas y esas personas tienen que renunciar, pero no lo hacen porque aman más las tinieblas que la luz, dice la Biblia, ¿no? Es decir, no puedes quedarte con ambas. Algunos dirán, no, pues es que puede ser tenue, ¿no? Y justamente eso querían plantear con el símbolo del yin y el yang, ¿no? Donde se ve como una gotita y otra gotita, ¿no? Diciendo, puede ser negro, ¿no? O sea, muy malo, tal vez, muy oscuro. Y puedes cambiar de ese oscuro a ser blanco, ¿no? A ser luz. O lo contrario, ¿no? Puede ser blanco, pero pues también ser muy oscuro, ¿no? Por eso está el círculo, la dualidad que le llaman, ¿no? Pero no, en realidad para Dios, pues es la luz, ¿no? Justamente lo decía Alex también con la creación, ¿no? Por eso se hizo la luz. Todo estaba desordenado, todo estaba vacío. Pues obviamente vino Dios a hacerse luz, ¿no? Y a darnos luz. ¿Por qué? Porque Él es el bueno, Él es el santo. Y nosotros como hombres no queremos dejar de amar la oscuridad. Nos dejamos engañar muchas veces por filósofos sofisticados del pasado, los de ahora y los que vendrán. Y en algún momento, como a mí me pasó, te dejas deslumbrar por incluso profesores en la universidad, ¿no? Pero después Dios quita todo esto, ¿no? Los filisteos están haciendo exactamente lo mismo. Hay personas que están enamoradas de su pecado, completamente, ¿no? Y están aferrados a este error y hasta el último aliento de sus vidas van a seguir aferrados al pecado, ¿no? Y van a estar sujetos y esclavos a él. No se quieren liberar, ¿no? No quieren dejar lo malo, no quieren dejar sus propios gustos, sus propios deseos. Entonces, ¿qué sucede con los filisteos? Crean esta nueva tradición y se dan cuenta, pues, no sé si se dieron cuenta en realidad, pero nosotros sí nos damos cuenta. Ellos dicen, ayudemos a Dagón, vamos a ayudar a nuestro Dios, vamos a recogerlo otra vez, ¿no? Pero aquí está presente el mismo Dios en el arca, moviéndolo con poder sin que nadie tenga que levantarlo o moverlo. Él hace porque es Dios y hace que los demás, los demonios y los demás, pues, se postren ante Él, ¿no? Pero aún así los filisteos quieren aferrarse a sus dioses, ¿no? Leemos en el versículo 6 el resultado de esto. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Dice el 7, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora se están dando cuenta de que esto tiene que ver en realidad con el arca y Dios. Dios fue extremadamente misericordioso hasta la fecha, ¿no? Y en ese momento
lo fue a pesar de mostrar este poder. ¿Por qué? Porque dejó primero que Dagón se postrara. Como no hicieron caso, bueno, pues le cortó las manos y la cabeza, ¿no? Para que ellos vieran, ¿no? Pero era una imagen, no era uno de los filisteos. Dios podría haber puesto a un filisteo así cuando iba a limpiar tal vez el arca y decir, no, pues ¿sabes qué? Porque nadie podía tocar el arca, ¿no? Y matar a un filisteo o 10 filisteos o a todo el pueblo filisteo. No lo hizo, lo está haciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque él quiere que despertemos, ¿no? Él quiere que despertara al pueblo de filisteo, ¿no? Unos podrían pensar que esto es cruel porque de repente dice se agravó la mano, ¿no? Pero lo hace gradualmente. Si recuerdan a Elí y sus hijos, Elí cuando escuchaba a Dios, bueno, tuvo una buena vida. Sin embargo, cuando empezó a ser permisivo con sus hijos, empezó a descuidar su relación con Dios y dejó a sus hijos hacer lo que quisieran. Terminaron mal. Él no puso ningún alto contra sus hijos, ¿no? Cuando los hijos, bueno, digo hasta la fecha, siempre seré hijo, ustedes también, le decían a sus padres, oye, quiero hacer esto, me compras aquello. Pues a veces la mamá o el papá decían, no lo vas a hacer, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenían más experiencia en una u otras cosas. Hoy en día, por ejemplo, una salida es muy peligrosa, ¿no? Una salida con amigos, una comida es muy peligrosa. Digo, no vamos a poder cuidar a todos los hijos, ¿no? Pero la situación en el mundo es desastrosa. Y en esta parte con Elí, cuando les daba permiso de hacer todo y se hacía de la vista gorda, bueno, terminaron mal. La idea de Dios con sus hijos es ponerles alto, ¿no? Decirles, ponerles una advertencia una y otra vez, ¿no? Tal vez más fuertes cada vez, más fuertes. Oye, pues no sales, oye, pues no va a haber postre, oye, pues no vas a jugar, oye, pues no vas a salir con tus amigos, oye, te voy a quitar el celular. Ahora es como, híjole, me quitó media vida, ¿no? Entonces dices, no, Dios va a ir poco a poco con los filisteos diciéndoles, oigan, entiendan. Entonces aquí se agravó su mano. No la captaron la primera vez, ¿no? Como nosotros, una tras otra. De hecho, toda esta parte en donde si tú lo lees y ves o lees toda la vida y dices, no, es que Dios no era misericordioso, ¿no? Pero yo creo que sí, lo dice la Biblia, cuando abres tu corazón a Dios y a su espíritu y lo recibes. ¿Por qué? Porque si tú lees, por ejemplo, en Apocalipsis 16:9, vas a ver una de las misericordias de Dios. Unos dirán, no es cierto. Bueno, pues vamos a leerlo. 16:9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces tú dirás, no, pues ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿No? Los que no han escuchado el Evangelio, los que lo están escuchando, ¿no? ¿Dónde está la misericordia de Dios ahí? Pues miren, hoy en día, pues yo creo que tenemos calor, ¿no? Y el año pasado tuvimos menos calor, y el próximo año, si llegamos, tendremos más calor, y así. Sin embargo, la Biblia dice que va a llegar un momento en el que el calor queme al hombre. Y aún así no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque viene gradual. Es decir, si una madre le dice a su hijo, y el hijo es como los hijos de Elí, y sabe que va a ir a manejar borracho, o sabe que está en drogas, lo que tú quieras, y mande que sea algo que lo va a lastimar a él o a los demás, pues le va a decir no vayas. Y de repente a ese hijo ya saben, ¿no? La policía, y entró una vez, y oye que estaba borracho, y entró otra vez. Y pues ahora es terrible cómo piensa la gente. Y dice, no, pues es que mi hijo nada más robaba y me lo mataron. O sea,
así es la conciencia hoy en día, ¿no? No estaba haciendo nada adicional nada malo adicional a robar, ¿no? O sea, así pensamos, pero poco a poco Dios tiene que ir poniendo más agitación en tu vida y darte cachetadas y decirte, por favor, esto es temporal. Pero hay misericordia de Dios. Él aguanta y aguanta y aguanta. Ahora bien, el mundo en la tierra, en esos momentos de Apocalipsis donde son arrasados por el sol así feroz, el sol quemaría literalmente las pieles de las personas, y creemos que eso es demasiado, pero la misericordia de Dios aún así dice que el hombre lo maldijo, ¿no? Por las plagas, y aún así no se arrepintieron ni le dieron gloria. ¿Qué está tratando de sacar Dios de ellos, de nosotros? El arrepentimiento. ¿Qué está tratando de sacar cuando dice, oye, dame la gloria a mí? ¿Que es mejor solo unos momentos de dolor en la tierra que toda una eternidad? Tal vez, o sea, así lo vemos, ¿no? No, pues ahora sí que vive hoy, ¿no? Solo hoy. Yo lo dicen, ¿no? You only live once, ¿no? Solamente se vive una vez, ¿no? Entonces, ¿qué está tratando de hacer Dios? Llamar nuestra atención, y a los filisteos en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos mismos filisteos? En el versículo 8 dice: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pases el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. En el 9 dice, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Es decir, bueno, ya vieron que Dagón se había apostado, ya vieron que le habían cortado las manos y la cabeza de Dagón. Bueno, ya vieron que se agravó la mano de Dios. Y ahora dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a deshacernos del problema. Mira, yo no veo, mejor pásaselo al siguiente. Así que vamos a moverla de ciudad, el arca, ¿no? Cambiemos de dirección, cambiemos de rumbo esto, ¿no? Así que trajeron allí el arca de Dios, de Israel. Pero después que le habían llevado, la mano del Señor seguía causando pánico, ¿no? Y afligía mucho a los hombres de la ciudad, ¿no? Tanto los chicos como los grandes, los jóvenes como los viejos, ¿no? Porque les empezaron a brotar tumores. Hay varias teorías acerca de eso, pero dejémoslo, como dice, en tumores, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, ¿esto está bien o no? Dice el versículo 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y nuestro pueblo. Entonces simplemente lo están pasando de una ciudad a otra y están pensando, o sea, ¿qué pasa, no? ¿En qué punto de la rigurosidad de Dios estamos? ¿Adoraremos a este Dios o no? La verdad es que estaban cambiando de un lugar a otro al Dios vivo y verdadero, ¿no? O tal vez deshacerse de él, que era lo más probable. Entonces, pero ellos se siguen aferrando a sus creencias, ¿no? Y se siguen aferrando a esta sensación de victoria o sea, no la dejan ir a Israel. Dicen, no. Pues tal vez no le cayó bien el sol aquí, mejor vamos a mandarla a otra ciudad, ¿no? Pero no la seguimos quedando. Oye, pero vas a sufrir y todo, no vayas, no hagas tratos con la gente mala, no sé, con el narco, el que vuela, o sea, no vayas, no. Sí voy a ir. Oye, pero ya te encerraron, ya te sacaron, ya te dieron de balas, ya estás en el hospital, ¿no? No importa, ¿no? O el alcohólico, ¿no? Que ya lo meten al anexo, ¿no? Es por tu bien, ¿no? Pero aún así no entendemos, ¿no? Entonces, siempre el orgullo se interpone en nuestro camino, pensando que nosotros somos los que hacemos bien las cosas. Ahora, ¿cuánto tiempo podrá guardar el arca el pueblo filisteo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo podrán soportar el testimonio verdadero de Dios? Es decir, ver las maravillas de Dios todo el tiempo y decir, no creo que sea. Yo creo que no. Yo creo que sí venimos de los australopithecus, así peludos, ¿no? Yo digo que sí.
Pero aún así, pues bueno, nada es coincidencia, ¿no? Entonces, la propia terquedad de su razonamiento fue su sufrimiento, ¿no? Y su propio orgullo, pues les puso esta barrera, ¿no? En contra de esta posibilidad de liberarse, ¿no? Y hay personas que en realidad responden de la misma manera, simplemente no quieren dejar ir su pecado, no quieren dejar la oscuridad, no quieren ir a la luz. Y simplemente lo harán todo y no se darán por vencidos en no darle la gloria a Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, pues experimentó esa reacción en sí mismo, ¿no? El último tabernáculo de Dios se hizo hombre, se hizo carne. Y era mucho más grande que el arca, ¿no? Más grande que cualquier cosa. Juan 12:42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, a pesar de que veían al mismo Dios, al mismo tabernáculo, al último sacerdote, a Dios hecho hombre, los mismos líderes religiosos, o sea, pensando, dicen, no creo que sea. Ellos trataban de hablar mal y convencer a los demás, ¿no? Ellos mismos, ¿no? ¿Y por qué? Nada más por no ser expulsados de la sinagoga. Y digo, hasta la fecha, hasta la fecha, ellos se cuidan mucho y no vaya a ser que alguno se vuelva a Dios, porque sí, lo expulsan de su grupo, ¿no? Hasta la fecha lo siguen haciendo. Y aquí se nos dijo, porque aman más la gloria que viene de los hombres que la gloria que viene de Dios. Entonces, ellos creyeron y entendieron que sí, era el Mesías que habían profetizado los profetas, que Jesús era él, el que estaba escrito en los Salmos, ¿no? Sin embargo, no lo confesaron con sus labios porque no querían perder su membresía en la sinagoga. Y bueno, el Evangelio de Juan va todavía más allá y dice, porque aman la gloria que viene de los hombres más que la gloria que vendría de Dios, ¿no? Y muchos hoy serán condenados por la misma razón. Será por miedo de perder algo, como los filisteos que querían perder su trofeo. No querían perder su victoria, no querían perder esta alabanza de que habían conquistado al Dios de Israel, no querían perder autoridad frente a las demás naciones, autonomía para que les siguieran mandando tributos, tal vez. Querían aguantar, pero aguantar las maravillas y que Dios en realidad te vea y te mueva y te diga, me importas, pues les va a costar mucho. Y la gente va a pagar un precio alto. Y en realidad esto solamente va a empeorar. Dice el versículo 11 de 1 Samuel 5:11, dice: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos. Todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. Es decir, enviaron a sus extranjeros, juntaron todos los señores de los filisteos y dijeron que despidieran el arca de Dios a Israel, que volviera a su lugar para que ya no matara a nadie, ¿no? Ni a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había este pánico. En realidad había una pandemia en medio de ellos, ¿no? Nosotros la vivimos, ¿no? Y hay un punto en el que dijeron basta, ¿no? Basta de esta pandemia, ¿no? Mejor vamos a enviarlo de regreso de donde vino. ¿Por qué? Porque finalmente rechazamos abiertamente a Dios. Digo, era una revelación hasta cierto punto lo que habían hecho, ¿no? Cuando entendieron que tal vez esta santidad de Dios no era la que ellos buscaban, ¿no? Es decir, uno escucha que no podían manejar a Dios, no podían manejarlo como a sus dioses, ¿no?
cuando se dieron cuenta que Dios en realidad exige ser el Señor sobre tu vida, sobre sus vidas, y que Él establece estas normas de cómo relacionarnos con Él, con el mismo Dios, ellos dijeron, no, gracias, creo que no me interesa, ¿no? No sabíamos que esto de portarte bien, de esto de no matar, de esto de no conquistar, o de esto de no ser orgulloso, como que no es mi plan, ¿no? A mí me gusta enorgullecerme y vencer y no ser vencido, tener muchos dioses, ¿no? Eso me gusta. Entonces no, Dios, gracias, no quiero tu arca, ¿no? Y pues les digo que hoy muchas personas, cuando llegan a la revelación de Jesucristo por medio de este evangelio, lamentablemente llegan a la misma conclusión. Es decir, hay una versión de Jesús que calma, o bueno, como dice un versículo, dice, apacigua la carne, que nos hace sentir cómodos, nos hace sentir que tenemos el control. Pero en el momento en el que escuchamos el verdadero mensaje de Jesús, pues es ahí donde el control se pierde. Ya no tenemos nosotros el control. Y es ahí donde la gente se adelanta, ¿no? Y dice, no quiero nada, absolutamente nada que ver con Dios. Si este es quien realmente es, entonces pues me arrepiento de haberlo traído, ¿no? En primer lugar, porque tratan de enviarlo de regreso, y es ahí donde llegamos a este capítulo 6, en donde justamente los filisteos devuelven el arca, ¿no? Para cerrar, en el versículo ese dice, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Es decir, en lugar de cambiar su vida, pensar en que tenían al Dios verdadero ahí, decían, no, mejor hay que enviar de regreso el arca, ¿no? No quiero nada que ver con el Dios de Israel, no me gusta. Yo pensé que era diferente, pensábamos que lo podíamos usar en batallas, que lo podíamos manejar a nuestro antojo, pero ser y dejar nuestro control a Dios, no me gusta. Y la verdad es que muchos son así. Nosotros mismos nos alejábamos de Dios cuando se presentó el Evangelio, pero Dios siguió insistiendo. No llegamos a que nos quemara el sol. No llegó ese momento crucial que, si Dios quiere, lo veremos en el capítulo 6, en donde vamos a recordar a Faraón, que después de 6 plagas no se arrepintió. Y Dios dijo, ok, ¿no te arrepientes? Bueno, pues te voy a ayudar. Y su corazón lo hizo más fuerte para no arrepentirse, ¿no? Hay un momento en el que Dios en realidad hizo tanto para que tú hicieras caso, que ve tu corazón y dice, no, ya se endureció completamente y ya no hay manera de volverlo atrás. Entonces quisiera que oremos y pidamos por nuestra iglesia. Señor, gracias por esta mañana que nos has permitido venir y escucharte. Te pedimos que pues tú las palabras que nos diste pues las podamos entender, guardarlas en el corazón y arrepentirnos de los pecados que hemos cometido. Señor, no permitas que nuestro orgullo vaya adelante, Señor, sino que tú lo controles, lo limpies, lo quites como quitaste a Dagón. Y Señor, pues te pedimos que nos hagas más a ti, que nos hagas más como esa arca, que nos lleves por todos lados con la sangre de tu Hijo para que podamos predicar tu evangelio y tu salvación. Te pedimos por Miguel, que se sienta mejor, cuida su salud, la de su familia. Te pedimos también por todos los miembros de la iglesia que no pudieron venir. Te pedimos que los limpies, los protejas, los convenzas, Señor, de seguir tu palabra día con día, al igual que a nosotros. Y te pedimos que este día pues tú nos bendigas, nos cuides de todo mal y nos llenes de tu espíritu. Gracias, Señor, por todo esto, y te lo pedimos en nombre de tu Jesús. Amén.